quiero que me acompañen al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Capítulo 22. Mateo 22, verso 34. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en esta noche, Señor. Señor, háblanos, ministranos a través de tu palabra, Señor. Habla a los corazones, Señor. Señor, renueva las fuerzas de aquellos que están desanimados, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor. Que los oídos, Señor, estén atentos a escuchar lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para contextualizar, ¿no? Para ubicarnos un poquito históricamente. Dice, esto viene, si ustedes leen un poquito antes, en el capítulo de Mateo, están los saduceos, los fariseos, los intérpretes de la ley, todos estudiosos de la ley, que le venían haciendo preguntas a Jesús para tentarle. ¿Qué quiere decir? Ellos continuamente estaban diciendo: este no es el Mesías, ¿qué quiere? ¿Qué viene a hablar en nombre de Dios? Estaban continuamente tentándolo. Y venían con algunas preguntas anteriores, y esta es una de la tercera pregunta que le hacen. Y el que le hace la tercera pregunta es un intérprete de la ley. Y dice, claro, ellos lo único y lo más importante que querían hacer es cumplir la ley. Cumplir la ley por sobre todas las cosas. Eso era súper importante en la vida, en ellos, en su cotidiano, en su andar. Entonces le preguntan a Jesús para tentarle cuál es el principal mandamiento. Entonces ellos discutían de los 10, ellos tenían un montón de ordenanzas, un montón de cosas que cumplir, pero uno de los más importantes, había 10 mandamientos que los tenemos en la Biblia, y ellos discutían cuál será el sábado, será guardar el sábado, cuál será el más importante. Y le preguntan a Jesús. Entonces, Jesús aquí quiere establecer la ley moral por sobre la ritual. Ellos continuamente estaban cumpliendo ritos para estar bien delante del Señor, ¿no? Pero en sus corazones estaban bien lejos de lo que era agradar a Jesús. Entonces, ellos cumplían la ley, pero su corazón estaba endurecido. Por eso, a lo largo de la Biblia podemos ver cómo Jesús le habla: generación de víboras, hipócritas, le dice. De todo le dice a los fariseos, pero ellos en esta situación, en este episodio, los vienen a tentar a Jesús. Entonces, Jesús con esta respuesta le dice: el gran mandamiento es amar a Dios, como dice en Deuteronomio 6:4, dice: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero no le preguntaron el siguiente. Jesús automáticamente respondió, y el siguiente es: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús resumió todas las obligaciones morales en una sola palabra: amarás. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y hay algo que me encanta, una ilustración que es: amar a Dios es vertical y amar a mi prójimo horizontal. Eso representa la cruz. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Entonces,
Cuando pensamos en la cruz, pensamos en el amor de Jesús por nosotros, pero pensamos en el amor que tenemos que tener hacia Dios y hacia mi hermano. Entonces, la ley se resume en el amor. Ellos decían, Jesús, pero tú viniste, ¿a qué viniste? Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Y cómo Jesús cumple la ley? La ley se cumple en el amor. En el amor. Entonces, la palabra clave en estos dos mandamientos es el amor. Y de esto quiero hablarles en esta noche. El amor, de algo que el Señor nos viene hablando, ¿no? Recién mi esposo les compartía amar mola. Cuando estábamos orando por España y por el proyecto de España, le decíamos, Señor, danos un nombre, danos una palabra. Entonces, para nosotros, amar mola. Porque disfrutamos el amor de Cristo en nuestras vidas. Yo disfruto, no sé si ustedes disfrutan del amor de Cristo en sus vidas, pero nosotros disfrutamos de eso y queremos, y esto lo compartimos en Argentina, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué significa mola? Y ahí le empezamos a hablar un poquito de las palabras españolas. Igual aquí me estuvieron enseñando algunas, Gracia me estuvo ayudando mucho, las chicas me estuvieron ayudando con algunas palabras españolas que no entendía, pero me dieron una mini clase de las palabras que sobre todo se usan aquí en la comunidad de Andalucía y sobre todo también en el sur, aquí en Estepona. Entonces, para nosotros lo más importante, el gran mandamiento que Jesús habla es el amor. Y hay dos puntos aquí, amar a Dios y amar al prójimo. Pero yo quiero hablar primero de amar a Dios. Y quiero contarles y compartirles el ejemplo de alguien que amó a Dios con todo. Y no sé si ustedes recuerdan a un hombre recto y que ama mucho a Dios en la Biblia, Job. Job era un hombre rico e influyente que ayudaba a los necesitados, un patriarca de gran calidad moral y un consejero muy respetado, pero sobre todo tenía temor de Dios. El relato señala que Job resultó sin culpa y recto. Él fue un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿saben una cosa? No fueron sus riquezas, no fueron sus posesiones, no fue lo que tenía que él haya sido tentado, no sido probado, sino que lo convirtió en el blanco de los ataques del enemigo fue su devoción a Dios, su amor hacia Dios. Entonces, si ustedes leen el libro de Job y lo pueden leer en sus casas es un hermoso libro que habla del sufrimiento del justo. Que muchas veces nosotros nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué sufrimos si yo lo único que quiero hacer es servirte? Si yo lo único que quiero hacer es amarte y parece que desde que me convertí sufro más y el que anda ahí, el injusto ahí, anda ahí por la vida sin sufrir. ¿Por qué yo sufro, no? Y estas preguntas hace Job en el libro de Job. Job hace estas preguntas, ¿no? El sufrimiento del justo. ¿Y por qué sufrimos? Y en el primer día, él perdió absolutamente todo. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió todo. Su esposa también estaba en la misma condición de él, perdió todo. Imagínense el ganado, bueno, las riquezas. Uno dice, bueno, Señor, si me quedo con nada es muy duro. Pero perder sus hijos, todos sus hijos, ni uno, o sea, yo no puedo imaginar y no puedo soportar y no puedo ponerme en el zapato de Job. En los zapatos de Job, de decir cómo perdió todo y él seguía amando a Dios. Y luego la enfermedad. Y la esposa, ¿no? ¿Qué esposa que tenía? Que le dijo, maldecía a Dios y muérete. Entonces, yo veo en Job, por sobre todas las cosas, de su amor, su rectitud, su devoción a Dios, veo que aunque él lo perdió todo, él seguía amando a Dios. Entonces, él a lo largo del libro se ve y aparecen los amigos que no son tan amigos, que en vez de ayudarlo, lo seguían hundiendo y se hacían preguntas como que las cosas buenas le pasan a las personas buenas y las cosas malas
a las personas malas. Pero yo les voy a decir algo. En el reino de Dios es el reino del revés. Es el reino donde es perder para ganar. Entonces Pablo lo dice eso, ¿no? De tener mi vida por pérdida para ganancia de muchos. Entonces, en el reino de que todo es al revés, donde es perder para ganar, Job perdió para ganar. Pero ¿por qué? Esto luego al final del libro Job se da cuenta, al final de la prueba Job se da cuenta. Pero no es los que son buenos le pasan cosas buenas y los que son malos le pasan cosas malas. No. Ahí luego las preguntas que le hace Job y le dice, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué mi ganado, mis riquezas las perdí, mis hijos? Y aún mi esposa dice que te maldiga y viene la enfermedad, ¿por qué? ¿No? Y él le hacía preguntas a Dios, ¿y por qué? Y esta es la parte que muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué tengo que pasar esta situación? Como hablábamos el sábado con los jóvenes y compartíamos, ¿por qué pasamos las tormentas? ¿Por qué tenemos que pasar tormentas? Y todas estas tormentas nos ayudan a crecer. Todo este sufrimiento a Job lo ayudó a crecer. Y nosotros estamos en una época donde todo es instantáneo, ¿no? Todo es rápido, todo es ya. Y queremos que el dolor se vaya instantáneamente. Que el Señor nos dé respuestas a nuestras preguntas instantáneamente. Que pasemos el desierto instantáneamente. Que pasemos la tormenta instantáneamente. Que pasemos un momento de economía, de crisis muy difícil instantáneamente. Nadie quiere que le falte dinero, nadie. Yo tampoco. Pero queremos todo instantáneamente. Aunque algunos dolores en nuestro corazón han sido curados, seguimos viviendo en un mundo donde mucha gente sufre. Y Job no estaba esperando respuestas instantáneas para el intenso dolor físico y emocional que soportó. Pero al final lo que lo quebrantó su paciencia no fue el sufrimiento, sino el no saber por qué sufría. Lo que no pudo comprender era porque estaba sufriendo tanto que cuando la seguridad de que no había hecho nada para merecerlo. Uno a veces dice, Señor, ¿pero por qué tengo que estar pasando esta tormenta? Si yo no hice nada para merecerlo. Si yo te estoy sirviendo, si voy a la iglesia, si asisto a la iglesia, sirvo. ¿Cómo puede ser que esté pasando por esta tormenta? Si yo no soy digno de merecer esta situación. Entonces, un buen amigo, el último de sus amigos, Eliú, ofreció otra explicación para el dolor al señalar que Dios estaría permitiendo el sufrimiento para purificar a Job, para hacerlo crecer, para edificarlo. Entonces, todas esas situaciones que pasamos de dolor y decimos, ¿seguimos amando a Dios? Mi pregunta es, ¿seguimos amando a Dios en medio del dolor, en medio de la pérdida? ¿Seguimos amando a Dios y cumpliendo este gran mandamiento como lo hizo Job? ¿Estamos dispuestos a amar a Dios aunque nuestras preguntas no tengan respuestas? ¿Aunque lo perdamos todo? Porque es fácil amar a Dios cuando lo tenemos todo. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos nada? ¿Tenemos reproches hacia Dios? ¿Tenemos enojos? Dios quiere que lo amemos por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. No puedo amar a Dios pensando en todo lo que tengo, no, las preocupaciones, las cargas, no tengo tiempo para pasar tiempo con el Señor, no. El Señor quiere que nuestra vida esté entregada a Él. Que todo lo que hagamos sea porque lo amamos a Él. Pero nosotros no lo amamos a Él porque, bueno, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él antes de la fundación del mundo, Él ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Ella estaba pensando en cada uno de nosotros y en su amor para con nosotros. Dice que su corazón se duele cuando
siempre en la parábola que habla Jesús que están las 100 ovejas y una se va. Él va corriendo, el pastor va corriendo por esa. Va a buscarla para que regrese al redil. El Señor está pendiente de nosotros. Él nos ama. Él nos está esperando continuamente. Y yo la verdad, hermanos, no le comparto esto como, bueno, tienen que... No, debemos hacerlo. Hemos pasado situaciones con mi esposo muy difíciles. Hemos llegado a un momento, el año pasado, de perderlo todo. Absolutamente. Y soy sincera y les abro mi corazón, me enojé con Dios. Y ustedes me dicen, ¿cómo te enojaste con Dios? ¿Qué pecadora? Sí, estaba muy enojada con Dios porque no entendía cómo lo podía haber perdido todo. Y me hacía estas preguntas. Señor, si yo te serví toda mi vida, ¿qué hice mal? ¿Qué injusta que es la vida? ¿Cómo puedo perderlo todo? Si todo lo hice por amor, por servirte. Y el Señor no me daba respuestas. Y el Señor estaba en silencio. Yo decía, por lo menos respondeme nada. Hasta que entendí que el Señor quería sanar mi corazón. Quería hacerme crecer, purificarme. Y cuando entendí eso, cuando entendí que la clave es el amor al que me hizo daño, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí fue tener nuevamente un encuentro con Él. Y amarlo y decir, Señor, no importa lo que tenga, lo que no tenga, yo te amo igual. Por eso hoy les hablaba del abanico. Para mí pedirle a Dios y que Dios esté en el detalle, ustedes dirán, el detalle sí, ese es mi Dios, que escucha aún las peticiones más profundas y anheladas de nuestro corazón. Ese es su Dios. Ese es el Dios al que debemos amar, al que debemos, que no importa lo que tengamos o no tengamos, no importa la situación que estemos pasando o no, ese es el Dios que yo amo. Ese es el Dios que debemos amar con todo nuestro corazón. Ese es el gran mandamiento. Y el segundo mandamiento, al que el intérprete de la ley no preguntó, pero Jesús sí respondió, dijo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a ti mismo, ¿nosotros nos estamos amando? ¿Nosotros sabemos quiénes somos en Dios? ¿Saben una cosa? Amamos a Dios cuando el Señor entendemos quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos en Él? Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Cuando nosotros sabemos la identidad que tenemos en Él y que decimos, no, pero soy joven, no, pero soy mujer, soy niño. No, el Señor somos sus hijos. Somos una nación santa y Él nos quiere usar para anunciar las virtudes de aquel. Y cuando entendemos quiénes somos en Él, amamos a nuestro prójimo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando entendemos la identidad que tenemos en Él, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Amamos a nuestro prójimo porque vemos la necesidad, como el buen samaritano. Recién hablábamos del ejemplo de Job y ahora el ejemplo del buen samaritano. Había un hombre, un turista, ¿no? Que estaba por Estepona. Yo lo voy a contextualizar. Y hubo al costado, en un lugar muy peligroso, en el camino, lo atracaron y le quitaron todo lo que tenía. Pasó un sacerdote y pasó de largo. Pasó luego un levita, dice, y se acercó, lo miró, pero siguió de largo. Pero pasó luego el buen samaritano, uno de Estepona, un esteponero, ¿no? Esteponero, ¿está bien dicho? Uno de la iglesia Cristo Vive, pasó y se detuvo y lo ayudó. Y le preguntó qué necesitaba, lo hospedó, dice que fue y lo hospedó en un lugar, lo hospedó, curó sus heridas. Hasta dejó en el hotel, yo lo estoy contextualizando, ¿no? En el hotel
dinero para que lo puedan atender. Ese es el amor al prójimo. El fariseo pensaba que el amor al prójimo era el próximo, eso significa, prójimo significa próximo, y era el amor a los fariseos, al que era más alto que él. Pero Jesús con este mandamiento, con esta respuesta le está diciendo, no, amor al prójimo es amor al necesitado. Amor como esta situación, el buen samaritano, que a veces estamos con tantas cosas que nos olvidamos de la necesidad del otro. Nos olvidamos de las cosas que necesita el otro, de levantar un teléfono y preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas que te pueda ayudar en algo? ¿Necesitas que oremos por algo? Y aún amar al prójimo es amar al que no nos ama, al que fue injusto con nosotros, al que es nuestro enemigo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? En eso se resume el gran mandamiento, se resume la ley. La ley se resume en el amor. La palabra de Dios se resume en el amor. Toda nuestra vida se resume en el amor porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, el único Hijo, a morir, para que hoy nosotros podamos tener salvación. Y hoy, miren, compartí un desayuno con una persona muy preciada, muy amorosa, y ella es Pepa. Pepa me contó, y la verdad que yo me voy bendecida y con fuerzas y con decir, Señor, yo quiero un compromiso aún mayor. Ella me contaba la persecución que ella, junto a su esposo, junto a otras personas, sufrieron aquí en España por ser evangélicos, por ser protestantes. Y ella, yo le pregunté, pero Pepa, ¿cómo puede ser que nunca te desanimaste, nunca dijiste, no, yo renuncio, no quiero sufrir más esta persecución? No, me dijo, porque cuando yo me convertí, nunca más abandoné a Dios. Y ahí yo vi su amor, el amor que ella tiene por Dios, su devoción, que aun cuando eran perseguidos, aun cuando tiraban piedras, aun cuando las ignoraban, me contaba que iban a comprar y las atendían rápido, las despachaban rápido para no tener trato con ellas. Entonces, yo estoy tan agradecida por personas como Pepa, por personas como ellas que lo han renunciado a todo por el amor que tienen hacia Dios. Entonces, realmente nosotros estamos amando a Dios y estamos amando a nuestro prójimo. Porque no es, bueno, el gran mandamiento, pero ¿lo estamos cumpliendo? ¿Se está haciendo carne en nuestra vida esto? No sé cuál es tu situación, no sé cuál es la situación que estás atravesando. Pero el Señor quiere que amemos. En eso se resume nuestra vida, en amar. Dice Corintios 13 que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, yo puedo tener profecía, puedo mover los montes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Dice que el amor, si quieren saber cómo es el amor de Dios, Corintios 13 nos habla. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, ese es el amor, Job. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
El amor nunca deja de ser. Ese amor es el que el Señor quiere que experimentemos en nuestra vida. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo. Ese es el motor que está en nuestra vida, el amor de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Horizontal y vertical, lo que representa la cruz. Cierra tus ojos en tu lugar. Y piensa acerca de que estoy amando a Dios a pesar de no tener respuestas a mis preguntas. A pesar de pasar situaciones difíciles, estoy amando a Dios. Y estoy amando a mi prójimo. No pensando, porque no se trata de mi necesidad ni lo que yo pueda estar atravesando, sino se trata del otro. Se trata de que el otro necesita conocer a Jesús. Se trata de que el otro necesita un abrazo. Se trata de que el otro necesita de nuestro amor. El amor no es egoísta. El amor lo da todo. Así como Cristo lo dio en la cruz por nosotros. Señor, queremos amarte más y más cada día. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque por eso vivimos. Porque queremos andar en amor. Vivir en amor. Dile al Señor que tú lo amas. Dile a Cristo que tú lo amas. Sí, Señor. Aún antes de hablar, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Oh, Señor. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
vez más, oh tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor. Ponte en pie y adora al Señor. Búscalo con todo tu corazón. Que este sea un tiempo donde sea solamente tú y Él. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. ¿Cuándo les pueden decir a Jesús, yo te amo? Cristo, yo te amo.